Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva conversación de contingencia PDLife. En este caso íbamos a hablar de la tecnología como protagonista del cambio de modelo de trabajo para el futuro. Primero de todo, quiero agradecer a Yecisa el patrocinio de esta jornada, a nuestros tres expertos, que en breve os los voy a presentar, y a los asistentes que en estos momentos tenemos para la jornada. Tenemos más de 500 inscritos a esta jornada. Si hay algo que une al mundo en estos días, más que nunca, es la tecnología. La información, el conocimiento, la educación, la banca o el comercio online se mueven a través del mundo gracias a la tecnología. Esta aceleración de la información y el conocimiento que provoca la era digital viene auspiciada por muchas herramientas que facilitan el teletrabajo, provocando el cambio en nuestro modelo de trabajo. Son muchos de los temas que vamos a abordar hoy con nuestros tres grandísimos expertos. Dejadme que os los presente brevemente. Tenemos a Sergio Torres, manager del área de innovación de Workplace en Yecisa, licenciado en Ciencias Físicas, ha trabajado como System Analyst durante 7 años y después como Project Manager 5 años y los 2 últimos años como Manager del área de innovación de Workplace en Yecisa. Muchas gracias, Sergio, por estar hoy con nosotros. Miguel Ángel Cervera dirige la unidad de Modern Workplace y ciberseguridad en Microsoft España. Con más de 15 años de experiencia en el sector TIC, en ámbitos como la industria aeroespacial o las soluciones de colaboración en la nube, dirige actualmente la unidad de Modern Workplace y ciberseguridad en Microsoft España. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y Ancho Pérez es el creador de iBells.com, un método único en el mundo que garantiza hablar un idioma en menos de 8 meses. Luego, Ancho, te preguntaré cómo se hace. Ha sido galardonado con numerosos premios como Premio Emprendedores de Deloitte, Premio Emprendedor del Año en España, Premio en Ohio a la mayor trayectoria profesional y Premio en la Universidad de Virginia al exalumno del año. Os voy a explicar un poquito a los asistentes cómo va a desarrollarse el acto. Vamos a tener aproximadamente unos 40 minutos de debate entre los tres expertos y yo como moderador y vamos a dejar los últimos 20 minutos para preguntas del público que ya podéis ir haciendo por el chat que tenéis en la herramienta. Si tenéis alguna pregunta que va dirigida a uno de los ponentes en especial, podéis poner el nombre previo del ponente y luego hacer la pregunta y yo las iré publicando y durante el último tramo de la jornada iré formulando la pregunta a nuestros expertos. Bueno, empezamos con la jornada. Sergio, tú el primero. ¿Nos podrías dar, Sergio, tu visión de cómo la tecnología va a cambiar el modelo de teletrabajo? Hola, buenos días. Lo primero de todo, muchas gracias por la oportunidad de poder contar la visión que tenemos desde Yecisa, ¿no? de los nuevos modelos de trabajo. Por supuesto, veníamos hace 4 o 5 años hablando de la transformación digital, de los nuevos modelos, de los nuevos procesos y prácticamente entrado el año 2019, irrumpió el concepto de destreza digital, ¿no? Como la suite o las herramientas que se ponen al servicio de los empleados para que digitalicen el negocio y al final sean más productivos, digamos que haya una mayor eficiencia y capacidades de digitalización del negocio. Y de repente, en este año 2020 ha surgido esta pandemia del coronavirus que nos ha metido de lleno en un nuevo paradigma que es el teletrabajo forzoso, ¿no? Que yo creo que al final ha hecho que todos estos dos términos de los que veníamos hablando haya irrumpido de manera abrupta, ¿no? Entonces, por resumir, yo creo que el cómo va a ser en dos formas. A nivel transversal, en todos los negocios y en todas las business units de todos los negocios, con la irrupción del IoT, la importancia de la ciberseguridad en cada acción que tomamos, innovar en cada una de las líneas de negocio que están en presencia en nuestras empresas, en cada uno de los mercados, tanto desde las administraciones públicas, pasando por retail, sector banca y seguros, en todos los mercados va a irrumpir este nuevo modelo y, por supuesto, a nivel transgeneracional. Nos ha afectado a todos, es decir, antes hablábamos de cómo les estaba costando a los baby boomers ponerse al día, ¿no? De las tecnologías y de la digitalización frente a la generación Z y a los millennials. Y si algo ha hecho esta pandemia es cambiar todo este formato del modelo de trabajo y está aquí para quedarse, ¿no? Porque nos ha puesto a todos en nuestras casas con las mismas herramientas, que son estas herramientas tecnológicas, vía, como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Vía Microsoft Teams, remotización, Windows Virtual Desktop, Azure, el cloud, la innovación en el cloud.
transgeneracional porque afecta a todos y en el mismo momento. Y bueno, pues un poco esta es la visión que tenemos a día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Gajes del directo. Gracias, Sergio, y te doy las gracias también por ajustarte al tiempo porque tenemos muchos temas, así vamos dando paso a diversos temas. Miguel Ángel, lo mismo también, la misma pregunta para ti. ¿Nos podrías dar tu visión de cómo la tecnología va a cambiar el modelo de trabajo? ¿Qué tal? Buenos días, Edgar, y muchísimas gracias también por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros, ¿no? Bueno, nosotros creemos de alguna de las maneras que estamos viviendo dos grandes tendencias, ¿no? Dos tendencias en el ámbito de lo que es el acceso remoto de todo, ¿no? Por así decirlo, el remote everything, donde probablemente en las 8 últimas semanas hemos vivido un proceso de digitalización equivalente a potencialmente 2 años de inversión, ¿no? en transformación digital y en capacitación de las empresas y de sus empleados. Y a la vez, en paralelo, lo que estamos también viviendo, o la gran tendencia que se ve a nivel mundial, y no solo mundial, sino también con impacto local, es a la eficiencia también operacional de todos los recursos y del incremento o la reducción del coste productivo de los empleados, de las organizaciones, etcétera, ¿no? En este sentido, esas dos tendencias nos llevan a que quizás el mundo pasará a que las empresas privadas abrazarán y asentarán mucho más el trabajo en remoto, que la administración pública, como estamos viendo, implantará nuevas soluciones y tecnologías para digitalizar el aprendizaje y ser más eficiente en la etapa, digamos, de poder llegar a todos esos usuarios o a todos esos alumnos allá donde estén con todos los recursos, y el consumidor además hará un shift 360 a canales muchísimo más digitales prevaleciendo sobre los presenciales, etcétera, ¿no? Claro, en todo este contexto nosotros lo que creemos es que se producirá desde un punto de vista tecnológico, ¿no?, una aceleración de la adopción, como bien decía Sergio, de las herramientas de comunicación, de colaboración y de la virtualización, ¿no? Todo esto estará enfocado en buscar realmente eficiencias en el ámbito laboral y la reducción de costes totalmente ineficientes, como temas de viajes, temas de simplificación de proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, lo que veremos también es un cambio estratégico en la inversión de infraestructura para potencialmente equiparar lo que es el home office del corporate office, ¿no? Y por otro lado, una componente cada vez más incipiente, ¿no?, en el ámbito de lo que sería la inversión empresarial en el ámbito de la seguridad y el cumplimiento normativo, porque en un entorno, digamos, más fluido entre lo que es la oficina de casa y la oficina corporativa, el incrementar la securización de ese entorno para, bueno, incluso como veo algún comentario que hay en el público, ¿no?, para que de alguna manera garantice la protección de los datos y la securización de los accesos, será clave desde un punto de vista de inversión en las organizaciones. Con todo esto, pues lo que estamos viendo ya es que la tecnología es clave para mantener la continuidad de los negocios, y con estas dos grandes tendencias creemos que más aún será clave para acelerar la continuidad y maximizar el impacto de cada uno de nosotros, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. Y ahora te toca, Ancho. Buenos días. Bien, como ellos dos, como a Sergio y Miguel Ángel, tu visión de cómo la tecnología va a cambiar el modelo de trabajo. Muy bien, bueno, pues buenos días. Un placer estar aquí. Gracias a PD y gracias también a Yacisa por el patrocinio. Yo tengo una visión radical de cómo ha cambiado el mundo y voy a dar 3 claves que para mí van a ser la tónica en este nuevo mundo que viene, un nuevo episodio en la vida. Yo creo que el ser humano es por naturaleza miope. Esto significa que saca conclusiones en torno a lo que ve en el presente. Cuando vemos un bache, concluimos que el camino se compone de baches. Cuando vemos un pico, concluimos que se compone de picos, pero lo cierto es que no se compone ni de picos ni de valles, sino de ambos. Con lo cual, si preguntamos en el corto plazo cómo vemos 2020, la gente diría que es el peor año de sus vidas. Y si lo vemos en el largo, todos acabaremos concluyendo que es el mejor. ¿Por qué? Estas son las 3 claves que yo considero que van a hacer de 2020 el mejor año de nuestras vidas.
Si nos preguntaran, la primera, si nos preguntaran por el beneficio en felicidad, sería muy bajo. Hay gente que lo ha pasado muy mal. En cuanto a felicidad, no es el mejor año de nuestras vidas. Pero si nos preguntaran en cuanto a crecimiento, felicidad 0, crecimiento 10. ¿Qué significa esto? Que va a ser el año de mayor desarrollo y aceleración, tanto en la empresa como incluso a nivel humano. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar un montón de capacidades y esto es lo bueno. El sufrimiento dura un año, el beneficio dura toda la vida. Entonces, un año, un mes o un día o lo que cada uno sea capaz de gestionar, ¿no? Entonces, beneficio en felicidad 0, beneficio en crecimiento 10. Y esto va a ser así para la empresa y para cada uno de los miembros. El segundo, hemos hecho un doctorado en tecnología popular. O sea, hemos conseguido que gente que no tenía ni idea de cómo hacer una videollamada, de repente todo el mundo tome esto como algo natural, gracias a 2020. Yo llevo años diciendo que cada vez que te reúnes para tomar un café, es una mañana perdida para un tema que podías haber resuelto en 3 minutos. Con una llamada de teléfono, dices, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Y en el 90% de los casos, podías haber determinado que toda esa mañana perdida se podía evitar con tan solo 3 minutos por una llamada telefónica. En España hay mucha cultura del café. Yo me formé en Estados Unidos y me crié en Estados Unidos y allí no existe la cultura del café, al menos no como aquí. Si es un café, yo digo, no pienses en la manzana, piensa en la semilla. La manzana es lo grande, la semilla es la que te permite manzanas, que es el core, que es el núcleo de esa reunión. Bueno, pues gracias a la tecnología, vamos a comer ahora, nos vamos a centrar mucho más en la semilla y menos en la manzana. Si te centras en la manzana, comes una. Si te centras en la semilla, podrás comer muchas. Y la clave número 3, medición y meritocracia. Esto va a ser el fin de los calientasillas. Antes, cuando ibas a calentar una silla, decías, oye, mira, si al final no hago mucho en la jornada de trabajo, estoy calentando una silla, he invertido mucho en llegar hasta aquí, he invertido mucho en la ida y la venida del commuting para llegar hasta el trabajo, más o menos he justificado mi salario. Eso se acabó. Entonces, ya no se puede justificar un salario simplemente estando, simplemente calentando. Vamos a empezar a medir resultados. Y la medición de resultados va a ser uno de los grandes cambios en el siglo XXI. Da igual dónde estés, en qué parte del mundo, incluso da igual cuántas horas trabajes. Lo que necesito es medir tu productividad y vas a cobrar en función de lo que produzcas. Esto para mí es un cambio súper radical y no se podía haber hecho sin este cambio de 2020 en tecnología. Gracias. Muchas gracias, Sancho. Ya me has dejado unos cuantos titulares, ¿eh? En tus 3 minutos. Tengo más. Muy bien. Después del speech inicial de los 3 expertos, ahora voy a empezar a lanzaros algunas preguntas ya diferentes para cada uno de vosotros. Voy a seguir el mismo orden que he tenido ahora, de Sergio, Miguel Ángel, y acabaremos con Ancho. Sergio, ¿qué es lo que más os ha costado, desde tu punto de vista, a la hora de poner a la gente a tener? Bueno, gracias por la pregunta de nuevo, Edgar. Aquí dos visiones muy distintas. ¿Cómo nos ha costado como empresa, como ente, y luego a cada uno de los trabajadores como individuos, ¿no? que forman parte de este ente y de este colectivo? Como empresa nos ha costado pues una barbaridad, ¿no? Un jarro de agua fría el darnos cuenta que todos los planes de contingencia y bueno, al albur, ¿no? de cómo se llaman estas conferencias que estáis preparando, todos los planes de contingencia que habíamos preparado estaban orientados a desastres naturales, terremotos, bueno, pues todo el tema de lo que sucedió en Fukushima, atentados, a quedarte sin nada y cómo luego levantar y replicar lo que tenías para volver a trabajar. Es decir, siempre con un ínterin de 1 minuto o 1 mes para empezar a trabajar. Pero nunca nos habíamos planteado un plan de contingencia en el que ni siquiera tuvieras ese minuto, ¿no? de reacción. Es decir, desde que el momento cero ya tendrías que estar productivo. Al final, IECISA es una empresa de servicios en la que prestamos pues, tecnología y prestamos nuestros servicios para que las empresas puedan teletrabajar, ¿no? Puedan trabajar desde casa y puedan seguir con sus negocios activos. Y al final, esto es lo que más nos ha costado, el ir y darnos cuenta que en nuestros libros de instrucciones, ¿no? de esta situación no venía un capítulo dedicado a situación de poder trabajar desde el minuto cero desde tu casa. Esto a nivel empresa. Y luego a nivel de los trabajadores lo que más ha costado es precisamente esta nueva rutina, estas nuevas
bueno, pues las nuevas tareas del día a día completamente diferentes en el lugar, ¿no? y en el tiempo. Los equipos que antes tomaban café a las 10 de la mañana para hacer las dailies dentro de las metodologías ágiles que utilizamos, pues ahora lo hacen desde casa, ¿no? El café en mano y videoconferencia, los telecafés, la parte de los jueves por la tarde para quedar después a tomar algo, ¿no? Después del trabajo, eso se ha convertido en el telebeer, la telecerveza. Al final, esto es lo que yo creo que más nos ha costado, el perder el contacto humano y físico con los equipos y bueno, el servirnos de la tecnología con la que utilizábamos todos los días para un propósito, utilizarla en un ambiente distinto, como es nuestra casa, para trabajar todos los días y con digamos, con una visión muchísimo más periférica para abordar todos los ámbitos, no solo el trabajo, sino el cómo trabajas. Gracias, Edgar. Muchas gracias, Sergio. Tu turno, Miguel Ángel. A tu modo de ver, ¿estaban las empresas preparadas para el teletrabajo? Bueno, pues aquí un poco como comentaba antes el compañero de IECISA, ¿no? Es decir, realmente, o sea, desde la perspectiva nuestra de Microsoft España, nosotros ya veníamos incorporando lo que era la cultura del teletrabajo dentro de nuestra organización, ¿no? Es parte de nuestra forma de ser, parte de nuestra forma de trabajar y realmente, digamos que dentro de la no naturalidad ha sido natural poder continuar nuestras operaciones desde casa. Si bien es cierto que ha habido un volumen adicional, digamos, de actividades y de sesiones de mindfulness, quizás para continuar, bueno, pues estando más enganchados, impulsar un poco acciones que nos permitan mantener la salud, etcétera, etcétera, porque no perdamos de vista de lo que estamos viviendo hoy, no es la definición, digamos, lógica de teletrabajo, sino que estamos viviendo un teletrabajo extremo, por así decirlo, ¿no? Cuando tenemos que compaginar no solo lo profesional, sino también lo personal. A mí me gustaría lanzar varios datos, porque ahora pensemos, vamos a darle la vuelta y ahora pensemos en una escala más global, ¿no? Hace 2 años lanzamos un estudio en donde 14.000 personas en 7 países comentaron que lo más importante en las relaciones laborales eran las reuniones en personas, ¿no? Hoy, 2 años después y bajo todo este panorama, 75 millones de usuarios activos en Teams mantienen más de 3.000 millones de minutos diario, ¿no? Es decir, está cambiando el panorama de cómo interactuamos y en concreto en España, la tecnología está favoreciendo la conexión más humana, ¿no? Es decir, por ejemplo, el 50% de todas las llamadas que se realizan hoy día en Microsoft Teams en España tienen el vídeo encendido para favorecer esa conexión humana, esa relación más cercana e impulsar, digamos, una remotización del trabajo muchísimo más personalizada. Claro, ante la pregunta que me haces, ¿no? De si estaban las empresas preparadas o no, y un poco con los datos, digamos, tan impactantes que he podido compartir con vosotros, la respuesta es doble. O sea, por un lado, la tecnología estaba ahí. Por un lado, muchas de las empresas estaban empezando a implantar las soluciones, empezando a potenciar la capacitación de los empleados, etcétera. Pero la realidad es que no todas estaban igualmente preparadas, ¿no? Había empresas que aún empezando a adoptar tecnología como Office 365, aún no trabajaban en tiempo real con sus compañeros, lo que, por ejemplo, les llevaba a ser menos eficientes, incluso menos productivos. Y ahora en el nuevo entorno están aprendiendo a trabajar de una manera, o a utilizar la tecnología de una manera distinta, ¿no? Hablábamos de la tecnología de Teams, ¿no? Claro, incluso aquellas empresas que ya utilizaban Teams encontraron que la aproximación de Teams para un teletrabajo remoto no era suficiente para poder o no planteaba un alcance, digamos, de securización del entorno, ¿no? Y entonces no era la preparación no era lo suficientemente alta como para poder potenciar un entorno más seguro y más controlado. Y lo tercero, digamos, las empresas y la cultura de las propias organizaciones, ¿no? Bueno, Anxo lo anticipaba antes de alguna manera, pero no el 100% de las empresas ni el 100% de los empleados en las empresas que estaban preparadas estaban lo suficientemente capacitadas para afrontar un teletrabajo, tanto en lo que es la propia gestión
de ese cambio dentro de las actividades que hacen el día a día, o así como la cultura de la propia empresa para favorecer una agilidad, digamos, una simplificación de la comunicación entre los potenciales hilos de la organización, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta es doble. Había empresas que sí parecía que estaban preparadas, pero no estaban explorando todos los riesgos o potenciales problemas que existían, y había empresas que, aun teniendo la tecnología que estaba ahí, no estaban lo suficientemente capacitadas o avanzadas, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora voy a dar paso a Ancho, pero Ancho, nos acaban de enviar una pregunta ahora mismo que me muero de ganas de hacértela, pero la voy a dejar para el final, ¿vale? Os agradezco a todos los asistentes que estáis haciendo preguntas, se está dinamizando mucho el chat. Ya sabéis que en los últimos 15-20 minutos voy a dejar espacio para hacer 5, 6, 7 preguntas, así que os animo a que sigáis haciendo preguntas. Tenemos más de 400 personas ahora mismo asistentes en este evento APD Live. Así que vamos creciendo, ya os iré comentando a lo largo de la jornada cuántas personas estamos asistentes en este momento. Ancho, tu momento. La pregunta es muy genérica, pero puedes acotarla a lo que necesites. Ancho, para tu parecer, claves del éxito en la empresa del siglo XXI. Vale, claves del éxito en la empresa del siglo XXI. Mira, en mi empresa nosotros permitimos a cualquier persona aprender un idioma por internet en menos de 8 meses, ¿vale? Esto es una locura. Cuando llegamos al mercado prometiendo algo así, el mercado dice, oye, eso es imposible, y hoy hemos facturado muchos millones de euros simplemente gracias a esta promesa. Entonces, yo llevo años diciendo, y al principio nos tomaban por locos, ahora ya no, que el siglo XXI es el siglo de los resultados. Tú tienes que vender resultados. Me da igual lo que enseñes, me da igual cómo lo hagas, me da igual si es bonito, si es feo, pero vende resultados. Y nosotros podíamos demostrar que cualquier alumno nuestro podía aprender un idioma en 8 meses. Si no se conseguía, todo por internet. Y si es inglés, también. Y si es chino, también. Y si no se consigue, se devuelve el dinero. Eso para mí es la nueva cultura del siglo XXI. Da igual lo que vendas, da igual qué empleado seas, pero produce resultados, demuestra. Y entonces empieza a medir. De hecho, mi empresa, esto nunca lo he dicho en público, pero el eslogan inicial de la empresa, que ahora me da mucha vergüenza, pero el eslogan, la empresa hoy se llama 8 belts, que son 8 cinturones, precisamente porque subes como las artes marciales, ¿no? Pasas del belt 1, del cinturón 1 al cinturón 8. El nombre inicial de la empresa era, que me da mucha vergüenza, ¿vale? Linguamétrica, ¿vale? 12 letras, linguamétrica.com, creo que todavía tenemos el dominio. Era terrible, pero era terrible por todos motivos menos por uno. Y era que mide lo que aprendes. No era tan potente como el actual, pero por lo menos te permitía medir. ¿Y qué se mide en el siglo XXI? Resultados. ¿Qué nos va a permitir la tecnología en el siglo XXI? Medir resultados. Y el que no produzca, no pasa nada, esta no es la empresa para ti. ¿Por qué? Porque no somos una ONG, esto no significa que estemos en contra de nadie, significa que aquí se van a quedar los mejores. Hay una manera de verlo muy interesante y dice, cada vez que das empleo a alguien que no se lo merezca, se lo estás negando a alguien que podría merecerlo mucho más. ¿Y qué es merecerlo? Es medir resultados, es producir. Entonces, la empresa del siglo XXI tiene que tener tres virtudes o 3 atributos. El primero es resultados, el segundo es agilidad y el tercero es resiliencia y capacidad de adaptación. Hay que adaptarse muy, muy rápido para producir los mejores resultados. En esas 3 claves acabo de comprimir para mí lo que es la empresa del siglo XXI. Y en ese sentido, el coronavirus va a hacer una limpieza que en el corto plazo es dolorosa y en el largo plazo es maravillosa. Y el mundo va a estar 1000 veces mejor gracias a esta limpieza y esta corrección que nos lleva, que va a eliminar la paja y a dejar el trigo. Muchas gracias, Sancho. Vuelvo contigo, Sergio. Desde Yecisa, ¿cómo se han adaptado vuestros empleados a esta situación tecnológica? Bueno, con mucho cuidado y con muchísima paciencia. Observamos claramente después de hablar con todos los equipos, ¿no? con las personas que están dentro de los equipos, 3 grandes bloques o 3 grandes fases, ¿no? que ahora está muy de moda esto de las fases debido al coronavirus, pero es una realidad. La primera fase nosotros la ubicamos en las 2 primeras semanas, ¿no? de confinamiento. Una fase en la que surge el miedo, producto de la inseguridad de esta nueva manera de trabajar, de cambio de ubicación, ahora trabajas desde casa,
Los procesos han cambiado completamente, donde antes había que imprimir un papel y firmar para tener el ok a una beca, ¿no?, de los becarios que vienen de las universidades o para acceder a un curso de los que damos desde la empresa. A día de hoy, con la firma digital o simplemente con la respuesta de un mail ya vale, ¿no? Y eso es un cambio conceptual totalmente distinto para la empresa, ¿no?, que se está modernizando. Entonces, tras esta fase primera, en la que además este miedo y esta inseguridad choca con toda la avalancha de nuestros clientes, que también pusieron a sus miles de empleados a los que damos servicios, más de 500.000 empleados en toda España, a teletrabajar, pues claro, una subida de producción con este miedo y con esta inseguridad, pues produce un malestar primario, ¿no? Una segunda fase que vino a partir de la segunda semana, en la que se aplanó bastante la curva de atención de servicios, porque también las empresas se empezaron a adaptar, y es precisamente el nombre de esta segunda fase, ¿no? Adaptación. Conforme fuimos conociendo más datos claves sobre cómo actuaba el coronavirus, ¿no?, cómo iba a afectar a la salud, fuimos generando también etapas de confianza entre los propios equipos, entre los propios trabajadores al mismo nivel, y horizontalizando los niveles de confianza en vez de jerarquizar, ¿no?, hacia arriba. Se convirtió el gallinero que teníamos abierto, pues a través de Microsoft Teams, para poder hablar todos los equipos como si estuviéramos en telepresencia, se convirtió pues en un espacio mucho más tipo Ágora, ¿no? Consultas, preguntas, respuestas, lo que decía Anxo, un espacio mucho más productivo y más orientado a resultados, y al mismo tiempo que si algún compañero necesitaba pues un apoyo un poco más emocional, estuviera ahí, ¿no?, que pudiera dar un grito o un silbidito y estuviéramos al momento a responderle. Y por último, a partir del segundo mes de confinamiento, yo diría que a partir de la sexta, séptima semana entramos en la fase 3, una fase de evolución en la que ha entrado en marcha la mejora continua. Claramente la tecnología nos permite efectivamente medir y ver lo productivos que somos y seguir mejorando todos estos procesos que hemos puesto en marcha de la nueva ola de procesos, para, mediante el apoyo y gestión del cambio de estos empleados, pues seguir funcionando, ¿no?, de cara ya a aprender estas lecciones buenas que hemos tenido para seguir aplicándolas en un futuro, no dejarlas estancas en esta fase. Muchas gracias, Sergio. Ahora, Miguel Ángel, quería hacerte una pregunta a ti un poco más técnica. La reflexión es que el auge en el teletrabajo está suponiendo un incremento en los riesgos de seguridad de las empresas. ¿Cómo es o qué nos recomiendas desde Microsoft? ¿Qué recomendaciones tienes respecto a la seguridad ahora mismo en las empresas? Pues muchas gracias por la pregunta, porque realmente creo que desde la perspectiva un poco del mercado español, la inversión en seguridad está infravalorada, ¿no? Y ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, en donde básicamente ha habido un cambio en el volumen de ataques, ¿no?, de lo que es la oficina corporativa al home office, de pasar del 10% a casi el 90%, ¿no?, y que incluso ha llegado a la cifra de 22 millones en una semana, ¿no?, para que nos demos cuenta de la magnitud de lo que todos, por el mero hecho de estar expuestos digamos, al nuevo entorno, sufrimos en nuestro día a día, en muchos casos sin darnos cuenta, ¿no? En este sentido, claro, nosotros estamos viendo tres grandes áreas o vectores de ataque en los nuevos puestos de trabajo, ¿no? Por un lado, la suplantación de identidad, o sea, estamos viendo un incremento masivo en el volumen de ataques, en donde ha crecido por encima del 500% en las últimas 8 semanas. Por otro lado, en la incorporación de dispositivos no corporativos en lo que es en el día a día, en el trabajo de los empleados dentro de las organizaciones, ¿no?, utilizando sus propios ordenadores personales, etcétera, etcétera. Y la tercera es la potencial, digamos, situación de trabajar con distintos proveedores e integrarlos un poco dentro de lo que es la red o de lo que es la gestión de los datos dentro de la propia organización, ¿no? Desde nuestro punto de vista, nosotros vemos tres grandes cosas que deberían de ser inminentes. Por un lado, aunque parezca nuevo, es la modernización del puesto de trabajo. Aún hoy, muchas de nuestras empresas y seguramente muchos de los que nos escuchan aún están en Windows 7, ¿no? Es decir, a día de hoy ya no hay ningún tipo de soporte. Microsoft no ofrece soporte en las extensiones de seguridad para
para dispositivos en Windows 7 y recomendamos, digamos proactivamente, recomendamos a nuestros clientes que se muevan a Windows 10. Por otro lado, es la de securizar el entorno de trabajo a través de la identidad, ¿no? Es decir, trabajar en lo que es implantación de proyectos de single sign-on que nos permitan, a través de una única plataforma, loguearnos en distintas aplicaciones SaaS de terceros, donde tanto el propietario de la organización como el propio gestor de IT o de seguridad pueda controlar qué tipo de información y accesos se produce, ¿no? Y el tercero, que reduce o previene el 99,9% de los ataques a la suplantación de identidad, es la implantación del doble factor de autenticación. Eso que muchas veces vemos que es recibir un mensaje de texto en el móvil para validar con un número o validar con una frase si somos la persona que está intentando loguearse. Eso reduce el 99,9% de los ataques y no todas las empresas están a día de hoy implantándolo proactivamente, ¿no? Y esto sería de alguna manera las tres ideas que me gustaría compartir. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ancho, estaba para ti. ¿Qué harías tú de diferente si fueras un directivo de una gran empresa? ¿Qué haría yo de diferente si fuera un directivo de una gran empresa? Mira, yo me dedico vamos a ver, me dedico a mi empresa, pero he escrito libros y doy conferencias por todo el mundo. Y eso me da el privilegio de poder conocer las multinacionales y conocer cómo funcionan. Y veo una diferencia enorme entre las startups, las empresas pequeñas que nacieron de cero, a lo mejor recientes, y las empresas multinacionales gigantes, dinosaurios. Y la gran diferencia, y ojalá nadie me mate por decir esto, porque no estoy diciendo algo que no me he inventado, es lo que he encontrado, es que la gran diferencia, yo podría hablar con 2 empleados y sin saber si están en una pequeña o una gigante, lo podría deducir por la cantidad de miedo que tienen. Una persona que está regida por el miedo está más cerca probablemente de una multinacional. Y la que tiene menos miedo y tiene más campo de maniobra para poder hacer cosas diferentes, innovar, para poder pensar, poder actuar con iniciativas no comunes, lo más probable es que esté en una pequeña. Entonces, ¿cómo se puede eliminar la cultura del miedo? Hay dos maneras. La primera es los directivos. Yo lo que animaría a todas las personas que nos estén escuchando, y esto me lo aplica a mí mismo, ¿vale? Yo lo he hecho mal 1000 veces y he cometido 1000 errores y de los errores he aprendido mucho. La primera es cómo tener una mentalidad de vulnerabilidad. Le estuve dando una conferencia en SAP, en Alemania, hace unas semanas, justo antes de la cuarentena, y eran más de 1000 CEOs a nivel mundial, ¿vale? Y yo lo que le dije, si quieres crecer en tu empresa, sé vulnerable. ¿Qué significa ser vulnerable? Reconocer no lo que haces muy bien, eso no te permite reconocer lo que haces muy mal, en que tienes un amplio margen de mejora. Y cuando lo haces tú como directivo, estás infundiendo esa cultura de empresa al resto de empleados. Si tú estás dispuesto a ser vulnerable, entonces reinará menos la cultura del miedo entre tus empleados. Este sería el primero. Y el segundo punto es, dentro de esta vulnerabilidad, no lo que hago muy bien, sino donde tengo un amplio margen de mejora. Otro error que yo he cometido toda la vida, y ahora voy a dar la solución de cómo no hacerlo mal, no hacerlo como yo lo hice, es la clave en el siglo XXI está en la formación continua no reglada. Formación continua no reglada. Y normalmente a través de los contactos, masterminds, gente con realidad parecida a la tuya. Y hay que estar constantemente en grupos de personas con realidades similares a la tuya que te vayan a dar los últimos conocimientos en las últimas tendencias justo en este tema súper concreto. La concreción es otro amigo del éxito y es el enemigo de la nebulosa, ¿no? Lo etéreo. Vale, pues en esta concreción, por un tema muy concreto, hay que estar constantemente formándose. Y una de las maneras de conseguirlo para mí es hay que ser todos entrevistadores. Tener la pregunta perfecta que te da acceso a la información perfecta. Y eso implica implica pensar. Yo tengo listas en mi móvil solamente de preguntas que hacerle a las personas, de preguntas que hacerle a Google, consultas que se me ocurren. Oye, si pregunto de esta manera, conseguiré una respuesta mucho mejor. Y la clave está en la pregunta. Entonces, el siglo XXI no es el siglo de las respuestas, es el siglo de las preguntas. En el siglo XX había poca información y muchas ganas. En el siglo XXI hay pocas ganas y mucha información. La clave no es cómo acceder a la información, es cómo tener la tenacidad suficiente para dar con las respuestas. Con lo cual, las respuestas no son importantes, lo que son importantes son las preguntas. En este entorno de cambio tan acelerado, la clave está en una apertura de mente, ser vulnerables a en qué tenemos que mejorar todas las empresas, pensar no en lo que hemos hecho bien, porque eso no nos permite crecer, pensar en dónde están
los márgenes de mejora y ahí concentrar el foco como una lupa, que concentra los rayos del sol en un punto, lo concentras en 3, no hay fuego, lo concentras en 1, concreción, foco, y ahí está la fórmula de éxito. Muchas gracias, Ancho. Me la has dejado votando porque has dicho que el siglo XXI es el siglo de las preguntas y tenemos muchísimas y muchísimas preguntas. Así que tenemos más de 20 minutos para haceros preguntas, tengo muchas. Voy a hacer preguntas, intentaré que sea una para cada uno de vosotros. Si alguna persona, alguno de vosotros queréis hablar sobre esta temática también, solo que acabe de hablar la persona que le hago la pregunta, podéis decirme, Edgar, también quiero dejar constancia de alguna respuesta. Empezaré con Sergio. Sergio, tenemos ahora mismo 3-4 preguntas que nos preguntan acerca de las relaciones humanas. Por ejemplo, te pregunto a ti, Sergio, nos dicen, en términos generales, ¿no creéis que tanta tecnología va a deshumanizarnos mucho? También nos dicen, con el nuevo mundo y con tanta tecnología, ¿cómo serán las relaciones humanas? Sergio, ¿cómo lo ves? Las relaciones humanas van a ser distintas, están cambiando. Creo que las relaciones humanas van a ser mucho más solidarias en términos de, hablando de empleados. Una de las cosas que estamos viendo en estos días es en pantalla, pues, hijos, gatos, perros, con todo el mundo trabajando desde casa. Esta nueva realidad se ha convertido en el día a día, ¿no? Entonces, aquí solidaridad en términos de equipos de trabajo. Hay personas que disponen de tiempo para trabajar de 5 de la mañana a 8 de la mañana y esta flexibilidad les permite, pues, luego poder estar atendiendo a sus familias de 8 de la mañana a 12, turnarse, en fin. Aquí cada uno está haciendo lo que buenamente pueda y vemos un sentimiento que es muy humano, ¿de acuerdo? Que es la solidaridad, porque los propios equipos se adaptan, están siendo ágiles en esta adaptación de, oye, pues si tú no puedes terminar esto de 8 a 12, no te preocupes, yo lo hago porque así tú me cubres por la tarde y yo me adapto para por la tarde poder dedicarme a cuidar de los míos en casa en esta situación y tú puedes seguir con ese trabajo. Indudablemente, esta nueva forma de ser humano no sería posible sin la tecnología que me permite hacerlo, ¿no? Insisto una vez más, la coedición de documentos, ¿no? Tener un documento en la nube y poder entrar 2 personas a coeditar al mismo tiempo o 100 personas a coeditar al mismo tiempo, la formación no reglada de la que hablaba Anxo, es gracias a este nuevo paradigma digital. Y sí, efectivamente, van a cambiar las relaciones humanas. ¿Vamos a ser más humanos? No. Vamos a ser mucho más concisos en lo que es verdaderamente humano. Vamos a arroparnos mejor entre nosotros. Cada abrazo va a tener mucho más sentimiento a partir de ahora y vamos a utilizar la tecnología de una manera muchísimo más eficiente y con un uso más responsable y yo creo que mucho más adecuado a las funciones que nos tiene que servir. Muchas gracias, Sergio. Pregunta para Miguel Ángel. Nos la hace Lola. Te la leo, Sergio. Miguel Ángel, perdón. Dice, ¿realmente hemos hecho teletrabajo o simplemente hemos trasladado la oficina? El concepto de teletrabajo ha de ser mucho más amplio y eficiente. ¿Cómo definirías, Miguel Ángel, el teletrabajo eficiente? Pues es una muy buenísima pregunta, ¿no? Porque, de hecho, yo creo que teletrabajo es una palabra antigua que la hemos retomado y la hemos puesto en boca de todos, ¿no? Ahora que también, ¿no? Como nos gustan los vocablos ingleses, el tema del smart working, ¿no? ¿Y por qué me gusta más smart working que teletrabajo? Porque precisamente va en respuesta al kit de la pregunta de ¿cómo se llamaba? Perdona, de Ana, ¿verdad? De Lola. De Lola, perdón. No, me había quedado con... básicamente, o sea, lo que para mí es el concepto del smart working es un concepto de puesto de trabajo inteligente, ¿no? Un puesto de trabajo inteligente y seguro. Un puesto de trabajo que nos permita, por un lado, desde el punto de vista más humano, compaginar nuestra vida profesional y personal, independientemente de dónde y cómo accedamos a los recursos de la organización y, digamos, desde dónde queramos hacerlo, ¿no? Independientemente que sea un espacio físico o sea desde nuestras propias, una oficina o desde nuestras propias casas, ¿no? Pero más allá de eso, lo que es el concepto para mí de puesto de trabajo moderno dentro de lo que es smart working es toda la capacidad
que el hecho de utilizar las herramientas de computación en la nube nos permite simplificar nuestra forma de trabajo, romper los hilos dentro de la organización, enganchando con aquellas personas que, por ejemplo, en organizaciones de determinado tamaño, que puede ser más grandes o más pequeñas, pues por un motivo u otro no tenemos conexión a diario, pero que la forma de trabajo nos permita que esa propia plataforma nos permita identificar que una persona u otra estamos trabajando en lo mismo y nos ayuda a enganchar entre nosotros, o que, por ejemplo, nos permita de alguna de las maneras defendernos, ¿no? Como hablábamos antes, de potencial incremento de seguridad, apalancando lo que es la inversión en todo el tema de algoritmos de machine learning y capacidad computacional en escala de los ataques que tiene nuestra organización. Para mí, lo que es el Smart Working va de eso, ¿no? Va de, por un lado, capacitar y potenciar a los empleados con las posibilidades de trabajar de la mejor de las maneras que ellos consideren, a la vez de poner los recursos y las herramientas que les permitan ser más productivos, más eficientes y tener impacto dentro de su propia organización, ¿no? Esto sería un poco como lo vemos nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ancho, estaba para ti. El término calientasillas está dando mucho juego ahora mismo en el chat. Y te voy a hacer un par de preguntas, ¿vale? Nos dicen, ¿crees que la administración pública también desaparecerá lo que has denominado calientasillas? Por otra parte, también nos hablan de calientasillas más en la empresa privada también. Y hablando del término calientasillas, la segunda pregunta sería, ¿qué les podemos decir a aquellos responsables que siguen instalados en el presencialismo? Claro, a ver, es que el tema va por ahí. O sea, lo bonito del siglo XXI es que va a ser el siglo en el que me tienes que demostrar algo. Yo feliz de pagar, feliz de comprar si soy cliente, feliz de remunerar si soy la administración, pero tiene que ser a cambio de algo muy medible. Y esto es maravilloso porque entonces de repente todos tenemos que estar con un estándar y en ese estándar hay que producir. Y gracias a que se puede medir, se puede producir. Si no se puede medir, todo es etéreo. El fin de lo etéreo es lo concreto y lo concreto es lo medible. Lo que se pueda medir, se puede concretar. Y lo que no se puede concretar es una nebulosa que no tiene ni principio ni fin. Eso para mí es el gran beneficio del siglo XXI. Se remunera en función a lo que se genera. Y hablo de todos, ¿vale? Desde el que paga hasta el que es cliente, a lo que es... Entonces, yo una vez impartí una conferencia en Google, aquí en Madrid, y después me enseñaron todas las instalaciones, cómo funcionan, y me decía, mira, es que realmente la gente puede trabajar cuando quiera. Y, pero tío, claro, lo primero que me veía a mí, yo soy el CEO de mi empresa, y antes tenía menos experiencia, y digo, oye, pero entonces... ¿Cómo hacéis para asegurarse de que no existe un abuso? ¿No? Muy sencillo, y todo está medido, con lo cual el tiempo lo pones tú. Tú haces lo que quieras con tu tiempo. ¿Por qué? Porque si no cumples unos mínimos, el calientasillas no funciona, el estar simplemente no funciona, la presencialidad no funciona. Voy a dar otro ejemplo. Imagínate que tú tienes que comprar un tornillo, ¿vale? Lo que pensaba el ser humano hace unos meses es, oye, ya que me queda de camino la ferretería, voy a preguntar a ver si tienen mi tornillo en esta ferretería. Por supuesto, no lo tienen. Y dices, bueno, hay otra que está a 1,5 kilómetros, que tampoco es tanto, me queda más o menos de camino, voy a preguntar en la otra. Si al final le preguntaras en 4 o en 5, a lo mejor ni encuentras tu tornillo, pero has perdido una mañana entera. Eso estaba a 1 minuto de distancia llamando por teléfono. Obtenías la misma información, pero fíjate qué interesante. La eficiencia, estamos hablando de un 100:1. El tiempo que inviertes yendo presencialmente es 100 veces mayor de lo que puedas hacer con un teléfono. Y sin embargo, casi todo el mundo diría, hombre, ya que me queda de camino, paro un momento en la ferretería que no me cuesta nada. Que dice ferretería, dice cualquier cosa, ¿vale? O sea, eso es ineficiente. Pero hasta que alguien no nos enseña lo ineficiente que es y lo fácil que estaba simplemente a 1 minuto de distancia. O sea, yo he llegado a estar a, yo qué sé, a 300 metros de un restaurante. Digo, tío, pasas por ahí y ya le preguntas si tiene sitio. No, llamo por teléfono, porque incluso 300 metros lo puedo optimizar con una llamada de teléfono. Lo importante no es la ferretería o el restaurante, es la mentalidad. Y es que todo lo que sea infinitamente más acelerado será infinitamente más acertado. Y todo lo que sea infinitamente más lento será infinitamente más desacertado. Este es el cambio de mentalidad que este terrible, entre paréntesis, o entre comillas, virus, nos ha enseñado. Y esto lo hemos conseguido. Lo que íbamos a aprender en 1 década, lo hemos aprendido en 2 meses. Muchas gracias, Sancho. Un par de preguntas, Sergio, para ti. Una de ellas, la primera, que te vas a ver muy reflejado, la primera pregunta que te voy a hacer.
Nos la hace Francisco la primera pregunta y nos pregunta: ¿cómo compatibilizar el teletrabajo con el cuidado de los niños en edad escolar mientras no se abran los colegios? Esa es la primera. Y la segunda la hace José María y nos pregunta: ¿van a desaparecer los viajes profesionales para reuniones de ir y volver en un día? Bueno, vale, recojo el testigo de estas dos preguntas, además al hilo de lo que ha respondido Anxo, ¿de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo con él en este concepto de nebulosa y de lo concreto, porque al final en la licenciatura hay una asignatura que es física del plasma y se estudia perfectamente esa inconcreción, ¿no? Entonces, recogiendo ese testigo, sí decir que al final hay que generar confianza. Yo lo que le diría a esos directivos es: genera confianza en tus empleados, empodera a tus empleados con la tecnología de hoy en día y dales objetivos. O sea, al final hay que medir, está claro que hay que medir y la tecnología nos permite medir, pero fíjale unos objetivos. Si fijamos objetivos, esto nos va a permitir que veamos la productividad y el desarrollo de nuestro negocio. Al final, yo no soy muy de utopías, pero sí que es verdad que un empleado más feliz, pues tendrá al cliente al que da servicio mucho más feliz. Y eso nosotros lo comprobamos en los equipos de los centros de producción en los que damos servicios. Esto me permite enganchar con las dos preguntas que me has hecho. Insisto en lo mismo, no somos superhéroes. Los superhéroes están en la ficción, los superhéroes lo han demostrado con el tema sanitario que tenemos ahora mismo encima, quiénes son, ¿no? Todas las personas que se están dejando la vida en primera línea para parar esto. Nosotros somos personas normales y que tenemos una situación completamente anómala. Entonces, por lo tanto, lo primero es paciencia con los hijos, sobre todo si están en edades muy tempranas, bebés hasta 1 año o hasta los 4 o 5 años, donde requieren bastante atención. Y luego ya, si pasan de los 9 a los 12, yo entiendo que aquí es donde vienen las peleas, donde vienen las primeras historias. Pues oye, que también hagan uso, ¿no?, de esa tecnología. Humanicemos también el comportamiento con nuestros hijos, haciendo uso de esa tecnología y no volviéndonos locos. Actualmente la tecnología nos permite potenciar el uso, bueno, correcto, ¿no?, de esa tecnología por parte de los menores, con ciberseguridad, securizando el contenido y demás. Eso por un lado en cuanto a los hijos. Y luego, no agobiándose. Al final hay que parar, hay que soplar afuera 7 veces muy de manera prominente, que tú lo oigas y decir: bien, hasta aquí, y ahora retomo, reseteo y retomo, ¿no?, la actividad, porque no se trata de ser igualmente productiva como lo eras en la oficina. Se trata de ser más, porque el ser humano es muy responsable en este momento y lo estamos viendo. Cada uno tenemos en esta perspectiva: como estoy cuidando de mis hijos, no puedo ser todo lo productivo que quisiera y esto me genera una ansiedad. No, oye, somos muy responsables, estamos siendo mucho más productivos, nosotros lo estamos midiendo y lo estamos viendo, y al final se trata también de darte pues estos pequeños caprichos, ¿no? Oye, lo estoy siendo y lo estoy consiguiendo. Esto en cuanto al tema de los hijos. En cuanto al tema de los viajes, yo creo que va a ir un poco por ahí. Va a cambiar el modelo de viajes de día, de ida y vuelta mucho, dependiendo también, creo, del país donde se sucedan estos viajes. En países como España, con la red de ferroviaria tipo AVE que tenemos tan estupenda, puede ser que estos viajes se reduzcan a prácticamente 1/3, ¿no? Pues para el control de equipos y para el día a día y la generación de negocios en los primeros estadios se concluya definitivamente con reuniones vía Teams, por ejemplo. Sí que el cierre de los grandes tratos o esas reuniones en las que sí que se va a requerir un acto presencial por el humanismo propio, ¿no?, de esas reuniones, creo que sí van a seguir, y definitivamente lo que creo que van a cambiar son esos grandes viajes de negocios. ¿Por qué? Porque si yo puedo teletrabajar desde mi casa, pues lo mismo, si tengo un gran viaje de negocios al otro lado del Atlántico, teletrabajo desde allí y aprovecho para hacer un tipo de turismo que antes no podría, ¿no?, porque podré trabajar y hacer turismo y luego seguir trabajando allí. Gracias, Edgar. Gracias a ti, Sergio. Miguel Ángel, 2 preguntas. La primera, quiero también preguntarte por la misma que le he hecho a Sergio, que es el tema de los viajes. ¿Cómo lo ves? Si se van a reducir o no. Y luego una pregunta muy concreta que nos hacen. Nos preguntan que a día de hoy en algunos círculos profesionales se comienza a hablar de la necesidad de una ley de teletrabajo. ¿Es necesaria? ¿Podría una ley limitar o potenciar la implantación efectiva de modelos de teletrabajo?
Pues dos preguntas muy interesantes. En lo relativo a la primera, ¿no? Que sería cómo va a afectar y demás. A mí me gustaría volver a la exposición del principio, donde hablaba que había dos grandes tendencias, ¿no? El remote everything y la búsqueda de ineficiencias operativas, ¿no? O todo lo contrario, buscar, digamos, mejoras de procesos e implantaciones tecnológicas que mejoren los procesos dentro de las organizaciones. En este sentido, si nos vamos puramente en el ámbito económico, en la línea de pérdidas y ganancias de una organización, el coste en viajes impacta directamente. Con lo cual, la apreciación positiva de lo que son los beneficios de la virtualización de las reuniones utilizando Microsoft Teams y de lo que es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? La digitalización del total de la mayor parte de las conexiones humanas, demostrará que hay un TCO realmente muy beneficioso para los clientes e impactará, yo creo, en una búsqueda más proactiva en la reducción de costes en el ámbito de los desplazamientos, ¿no? En lo que respecta a la segunda pregunta que me comentaba sobre potencialmente una ley del teletrabajo, etcétera. Bueno, yo no soy jurista y no voy a poder responder claramente si eso es un sí o un no, si es mejor o peor, etcétera. Lo que sí que está claro es que de alguna de las maneras si buscamos, si enfocamos, igual que hace unos años enfocábamos las inversiones en las organizaciones hacia la transformación digital, de aquí en adelante lo que vamos a buscar es inversión en lo que es una transformación sostenible, ¿no? Una transformación sostenible que toca tanto a las organizaciones privadas como a las empresas y administraciones públicas. En ese contexto, todos los medios tecnológicos que favorezcan de alguna de las maneras la reducción de emisiones de CO2, probablemente el tráfico, probablemente lo que es hábitos de vida más saludable, ligado a la utilización de tecnologías pues como Microsoft 365, que permita trabajar desde cualquier lugar, evitar desplazamientos o incluso favorecer la digitalización de la administración, seguro que nos llevará a ese estado, ¿no? de implantación del teletrabajo. ¿Y cómo? ¿A través de una ley o no? Pues ahí yo no puedo entrar a valorarlo. Muchas gracias, Miguel Ángel. También un par de preguntas para ti, Ancho. Mantengo la pregunta de, tú eres una persona que viajas mucho, mantengo la pregunta del tema del viaje con el teletrabajo y otra pregunta que nos hace Cucasmo, que te hace Cucasmo y pregunta, ¿cuáles crees que serían las claves para ser un gran líder en estos entornos de gestión de equipos remotos? Muy bien. Vale, pues gracias por esas preguntas. La primera, en cuanto... Yo el otro día conté que estoy metido en 22 proyectos, ¿vale? De todo tipo. O sea, asesoro a directivos, doy conferencias, escribo libros, sigo con mi empresa con 8Bets, que ya somos más de 150 empleados y tengo como 3 o 4 empresas más y, bueno, 1000 cosas más. Y obviamente aprendiendo todo el día, ¿no? Hay uno de esos sombreros que es el que más me hace viajar, que es el de conferenciante. He estado en Kazajistán, en Marruecos, en Portugal, Estados Unidos, América Latina, impartiendo conferencias. Esa parte yo lo puedo hacer remotamente, hoy lo estamos haciendo. Ahí es cierto que el directo tiene un toque diferente y eso no se va a acabar, eso va a continuar y eso no se puede suplantar, hay que estar allí en persona. Eso continuará, pero el resto de cosas se puede hacer remotamente y eso te va a permitir aumentar esa eficiencia de la que hablábamos anteriormente. Con lo cual, hay una parte de los viajes que se va a mantener, hay una parte enorme que va a desaparecer. Hablo de un concepto, os cuento un concepto súper chulo que yo suelo impartir en mis conferencias, que a mí al menos me gusta mucho y me ha ayudado. Y yo le llamo rompe una placenta, ¿vale? Y lo que dice rompe la placenta es que tú estás ahí dentro de la placenta todo calentito, piensas que el mundo se acaba ahí y un día dices, ¿sabes qué? Voy a pegar una patada, rompo esta placenta y descubres 3 cosas. Primero, que fuera hay vida. Segundo, que hay más vida fuera que dentro. Y tercero, se sufre una vez, porque romper una placenta es un esfuerzo muy grande. Sufres una vez, te beneficias de ello el resto de tu vida. ¿Qué implica la historia, la analogía de la placenta? Que tenemos que tener la mentalidad de tú superas esta barrera con la transformación digital, adaptándote al nuevo entorno y efectivamente requiere un esfuerzo. El día 1 el esfuerzo es 10, pero el día 2 el esfuerzo es 0, el día 3 es 0, el día 4 es 0. Una vez haces esa barrera, la superas, continúas hacia adelante y te beneficias de ello el resto de tu vida. En cuanto a la segunda pregunta, la de los líderes, ¿qué tendría que tener un líder para remotamente entender? Yo creo que se va a tener que disparar un poquito la empatía. Cuando estás en persona, tienes más información, tienes más datos, percibes a la otra persona. Ahora remotamente no tienes esa información. Hay que subir la empatía. Oye, esta persona nosotros tenemos le llamamos el 8 Coffee a las 11:15 de la mañana, que lo ha implementado a las 11 de la mañana hasta las 11:15, que lo ha implementado mi socio
Fernando Moreno, una idea súper chula. Y la idea es que nos reunimos y tenemos el café de 11 a 11 y cuarto todos los días, ¿no? Esto es una idea de él genial. Y entonces hay gente que a lo mejor tú ves que estaba hablando más y de repente está hablando menos. Antes estaba súper efusiva, ahora está más cohibida. Hay que prestar atención a esos datos. Y a lo mejor es una llamada, oye, cuéntame cómo estás, qué tal te va todo, cuéntame. Y siempre sin drama, ¿no? Oye, cuéntame. O sea, muy suelto. Eso es una cualidad muy buena del líder. Fíjate qué buena esta frase, la he publicado en mi último libro y dice, lo que cuando vas en serio son muros, cuando vas de broma o de coña, son cortinas. O sea, que si vas en serio, si le hablas a la gente en serio, todo súper dramático, no, eso no funciona, son muros, te encuentras muros. Pero cuando vas con guasa, suelto, con carisma, vacilando sin ofender a nadie, entonces lo que antes eran muros ahora son cortinas. Esto es muy bueno para las relaciones. Y una cualidad súper buena del líder, y esto yo hablo de una conferencia que se llama Líderes Magnéticos, y habla de cómo convertirte tú en la persona que permitiría que otros te sigan. Y aquí podría contar un montón de cosas, no tengo tiempo, voy a centrarme solo en uno. En el siglo XX, cuando algo sale mal, culpas. En el siglo XXI, cuando algo sale mal, te responsabilizas. Y la clave está, foco fuera o foco dentro. Cuando el foco está fuera, ahuyentas a la gente, culpas fuera. Y cuando el foco está dentro, entonces generas magnetismo. Yo he aprendido a base de batacazos que ya no voy a culpar a nadie. Si algo sale mal, el responsable soy yo, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si yo podía haberlo comunicado mejor y no lo hice, la responsabilidad siempre es mía. Muchas gracias, Anxo. Nos quedan menos de 5 minutos. Voy a haceros una pregunta a cada uno de vosotros, una pregunta que os pido que la respuesta sea breve. Y si queréis, al acabar esta pregunta, una reflexión acerca de la jornada de hoy, algo que queréis que les quede grabado a los asistentes del evento de hoy. Te hago la última pregunta, Sergio, y la reflexión que consideres. Nos preguntan, Sergio, desde Yecisa, ¿cómo estáis midiendo la productividad de vuestros empleados? Dependiendo del tipo de perfil del empleado. A los jefes de proyecto pues tienen sus propios objetivos marcados por los hitos de los proyectos de implantación o del servicio continuo dentro de los SLAs que tienen que prestar en los servicios para con los clientes. Y a los propios técnicos igual, los técnicos que están en los servicios continuos mediante SLAs. A los consultores preventa técnicos, al final es una métrica por objetivos anuales de ayuda a la venta y son cosas que ya veníamos haciendo. Ahora a un nivel un poco más particular, con informes semanales para el caso, por ejemplo, de los becarios que tenemos de las universidades, ¿de acuerdo? Que tenemos que poner a disposición de cada una de las universidades. Y no se trata de cambiar o de intrincar mucho más allá los procesos que generar esta confianza del día a día y medir aquellas cosas que advertimos que vamos a medir con un objetivo claro. Muchas gracias, Sergio. Pregunta para Miguel Ángel. ¿Corremos el riesgo de cambiar la reunionitis por el tintitis? Pues me encanta, ¿no? En tanto en cuanto nos sirva para aumentar la productividad y la eficiencia de nuestra manera de trabajar, pues yo más que bienvenido, ¿no? O sea, que muy buenísima pregunta en ese sentido. Por hacer una closing remark, yo creo que vivimos tiempos apasionantes en este sentido. La oportunidad que tenemos para las empresas a día de hoy es precisamente acelerar todos los procesos de digitalización y de automatización y yo creo que hay una muy buena oportunidad para, aprovechando esta situación que por extraña y extrema nos permite arriesgar y tomar decisiones que hasta ahora no estaban en el radar de muchos de los directivos que nos estaban escuchando, ¿no? Desde la implantación déjame llamarlo el Smart Working, ¿no? Hacia la concepción de un puesto de trabajo moderno con la búsqueda de automatización de procesos, digitalización de empleados de primera línea, etcétera, etcétera. Pues creo que la oportunidad es fantástica y desde un punto de vista de Microsoft como proveedor tecnológico estamos aquí para ayudarles junto de la mano de Yecisa, ¿no? O sea que fantástico hay. Muchas gracias, Miguel Ángel. La última va para ti, Anxo, y creo que al final con esta pregunta podemos acabar el evento. Nos pregunta María. Anxo, ¿cómo crees que se puede desarrollar la resiliencia, la empatía o las emociones, conceptos que hablabas hace un momento tú, sin poder mirar presencialmente a los ojos a nuestros colaboradores o simplemente darles una palmadita de ánimo?
Vale, gracias por esa pregunta. A ver, primero, hay grandes olas en la vida, grandes olas que han llegado, ¿vale? Que todas, inevitablemente, en las fases incipientes reciben rechazo. Todas, ¿vale? Aquí yo estoy en Madrid y la M30 es una de ellas, ¿vale? A Gallardón se le ocurre enterrar la M30, a la alcaldesa de Madrid, que es del partido opuesto, se le ocurre hacer la Gran Vía mucho más peatonal. Los dos, que son opuestos, tuvieron una resistencia enorme. Esto pasa con todo en la vida. Yo me dedico al e-learning y cuando nosotros llegamos en 2011 diciendo vas a aprender un idioma por internet desde casa, el rechazo es enorme. Entonces, punto número uno, conclusión número uno. Las olas son imparables. Esta ola está aquí para quedarse. Al que no le guste podrá patalear más o podrá patalear menos, pero esto es imparable. Punto número dos. Nada de esto es un problema. Lo vemos un problema solamente en las fases incipientes. Cuando nos acostumbramos dejamos de verlo como un problema. ¿Se puede empatía sin mirar a los ojos a la cara a alguien? Por supuesto, es que es el mundo que viene. No va a quedar más remedio. Punto número tres. Esto nos obliga a la concreción y a los resultados. Me gustaría, mi closing remark sería el siguiente. Es cuando estés en una reunión, cuando estés llevando a cabo una reunión remota, ahora más que nunca, fijaos qué ladrillazo voy a compartir, ¿vale? Fijaos qué ladrillazo. Dedica más tiempo a qué no contar. ¿A qué no contar? ¿Qué sobra de esta reunión? ¿A quién no deberías de convocar? ¿Quién no debería de estar en esta reunión ni debería estar haciendo otra cosa? Ya no vale lo de, oye, vamos a convocar a 20 personas para contaros 70 cosas de las cuales 60 no os interesan. Eso se acabó, hay que ir al grano. Entonces, tenemos que desarrollar la eficiencia, no solo la empatía, sino también la eficiencia. ¿Y esto cómo se consigue? Se consigue, fíjate, yo digo, si quieres acertar mucho, falla mucho. O sea que aquí hay un ensayo y error que nos está enseñando a pasos agigantados a probar cosas nuevas, a hacer cosas que antes no hacíamos. Y esto nos está permitiendo a todos hacer un máster que antes no hubiéramos hecho. O sea que esto es maravilloso. Y la manera de desarrollar las emociones, y yo tengo todo un seminario que hago que se llama el fin de semana del éxito interior. Esto es sucede en Madrid, a 30 minutos de Madrid, lo vamos a hacer en noviembre, lo hacemos una vez al año, ¿vale? Viene gente de toda España. Bueno, y es solamente de este tema que me acaban de preguntar, y es cómo conseguir tener paz por dentro independientemente de lo que suceda por fuera. Y esto es una locura, a mí me ha transformado la vida. Yo antes estaba todo el día pensando en éxito exterior y un día descubrí que de nada sirve tener todo el éxito del mundo por fuera si al final estás roto por dentro. Y esto para las empresas también es fundamental, ¿vale? Esto es la empresa del siglo XXI. Y dice lo siguiente, si te quejas de lo que sucede fuera, el foco está fuera. Si trabajas lo que sucede dentro, entonces el foco está en ti y el crecimiento está en ti. Cierro con esta frase y dice, lo que duele no es lo que estás viviendo, es tu juicio de lo que vives. Muchas gracias, Sancho, pues lo dejaremos con esa frase, nada más que decir. Gracias Sergio, gracias Miguel Ángel, gracias Sancho por vuestras reflexiones, gracias a los asistentes al evento, muchísimas gracias a IECISA por el patrocinio del evento y yo os emplazo a la siguiente conversación de contingencia que tendremos el próximo 28 de mayo a las 16 horas con Pablo Foncillas, profesor de IE Business School, y se titula Sin demanda, sin dinero, sin salir de casa, reflexiones a corto, medio y largo plazo. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Un placer, gracias por habernos permitido estar aquí. Gracias. Un placer, muchas gracias.